En el trabajo de campo lo que tenemos que delimitar son aquellas fosas de enterramiento, aquellas unidades funerarias para poder comprender realmente cómo se fue utilizando todo este espacio funerario. En este caso también es muy importante determinar cuál es el ritmo, cuánto tiempo estuvo realmente en uso el cementerio, cuántos sujetos estuvieron asociados y ver todo ese análisis de restos que nosotros nos podemos encontrar para posteriormente en el laboratorio poder hablar de sujetos con una edad determinada, un sexo muy definido y una serie de palopatologías que luego nos van a definir realmente pues esa interpretación de lo que nos podemos encontrar en esta maqbara. Importante arqueológicamente, uno, definir esa fosa. Es una fosa de enterramiento única, que quiere decir tenemos una superficie, se excava un foso, se entierra este sujeto y también es muy importante definir si nada más enterrarlo se va a rellenar ese foso y se va a poner una cierta señalización en el cementerio para saber dónde se ha enterrado esta persona o si realmente ponen una cubierta y con el paso del tiempo poco a poco se va rellenando. Esa diferencia arqueológicamente es fundamental verla en campo. ¿Por qué? Porque realmente a medida que vamos excavando vamos perdiendo toda esa información. ¿Cómo está depositado el cadáver? Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a indicar si todos están enterrados de una misma forma, en decúbito lateral, con piernas más o menos flexionadas, la misma orientación. Nos va a poder hablar de un ritual funerario como nos sucede aquí en esta maqbara islámica. Hay una señalización diferente, hay una serie de ladrillos, hay cubiertas de piedra, cubiertas de tejas o simplemente no se señalizaban. Esto en esta maqbara hemos visto que hay varias diferencias que además van cambiando progresivamente en el tiempo. Desde esas primeras fosas que realmente no están ni señalizadas, están más aisladas, más sencillas, y poco a poco se van complejizando con estructuras de piedra, hileras de ladrillos, primero en vertical, después en horizontal. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es cierto que no tienen ajuar acompañándolo, pero tenemos dataciones de carbono 14 que nos van a hablar de una cronología en esa deposición de cadáveres. Esa cronología nos va a hablar también, por supuesto, de una evolución o posible evolución de estos rituales de deposición, de cómo iban señalándolos y cómo iba cambiando la configuración. En este yacimiento, por ejemplo, tenemos cerca de unos 150 años de deposiciones continuas y de reutilización masiva de este espacio. Para nosotros es fundamental saber si desde el principio hasta el final tenían un mismo pensamiento a la hora de enterrar o no. En este caso sabemos que esa señalización ha ido cambiando, sabemos que ha ido habiendo una ligera variación en todos los enterramientos y esto es lo que realmente a nosotros nos va a ayudar a interpretar lo que pasó a lo largo de todo ese siglo y medio aquí en este espacio. Para poder excavar realmente la arqueología tenemos una serie de elementos o herramientas comunes a lo que es la arqueología en general, pero cuando nos enfrentamos a los restos humanos sí que es verdad que tenemos que ver otros materiales mucho más finos, materiales de dentista, hablan de estos metálicos, de precisión, y luego palos de madera. ¿Por qué estos palos de madera, de bambú, son imprescindibles? Porque cada marca que se quede en el hueso, luego al observar en el microscopio esos huesos van a quedar señalados, con lo cual podemos perder información acerca de lesiones, acerca de elementos importantes luego para poder entender este sujeto. Con lo cual todas esas herramientas tienen que ser específicas y muy importante ese cuidado de recogida, una recogida que además no se hace como en grandes nichos, no todo se recoge dentro de las mismas bolsas, sino que se intenta separar lo que es el cráneo o el tórax, elementos laterales derechos e izquierdos, tanto de extremidades superiores como de extremidades inferiores. ¿Para qué? Para facilitar el trabajo de laboratorio realmente. Con lo cual, a nivel arqueológico vemos que es un trabajo pues más o menos común como en otras zonas, pero a nivel de extracción del cadáver sí que es cierto que necesita esa orientación mucho más específica con materiales y con especialistas que nos ayuden a determinar, en el caso de sujetos continuos, cómo poder establecer esas diferencias, pero también sobre todo cuando nos encontramos acumulaciones de huesos. Ahí sí que es muy importante el que esté un antropólogo físico en campo para que no perdamos nada de información, para que podamos determinar si lo que tenemos es una acumulación o es una acumulación ordenada, una acumulación a propósito, entre comillas, que nos pueda revelar unas explicaciones totalmente diferentes que si fuera simplemente por arrastre.